Hoy presentamos a los ciudadanos y a nuestros agremiados Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un programa en el que presentamos entrevistas con los candidatos a la presidencia, en el que buscamos conocer su visión política y su perfil. Este es parte del compromiso del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica con la sociedad. Inicia esta edición de Perspectivas. Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un gran esfuerzo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto ciudadano Voto CR. Este trabajo trata de hacer un recuento con todas las candidaturas hacia la presidencia de la República y hoy es la oportunidad de don Óscar López Arias. Vamos a tener la oportunidad de conocer a don Óscar desde ese perfil de vida y de su trayectoria, sobre todo profesional, que le ha llevado inclusive a Cuesta de Moras. ¿Cómo está, don Óscar? Un gusto saludarlo. Gracias, para mí un gran gusto estar con vos, Marlon, y con las personas que se nos conectan, un verdadero privilegio comunicarme con ustedes. Don Óscar, me gustaría mucho que nos cuente cómo fue la barriada en la que usted nació y que nos explique un poco cómo fue esa Costa Rica, que también tenía muchos logros bicentenarios y que hoy, en el marco de estos 200 años, tienen otro significado. Yo nazco hace 50 años en un hermoso lugar llamado Tirraces de Curridabat. Soy oriundo de Tirraces, un Tirraces bastante diferente al de ahora, menos población. Más rural, sí. Muy rural, a pesar de estar en la capital, bueno, estar en la provincia de San José, muy rural. A mi papá le decían el profe, me acuerdo, y la gente de Tirraces debe acordarse del profe. Hay un barrio muy grande en Tirraces que se llama La Ponderosa. Nosotros vivíamos al frente de la entrada de La Ponderosa y cuando la gente llegó hace muchos años, hablamos de tal vez hace unos 40, a empezar a invadir La Ponderosa, papá les daba agua a la gente, porque es un tema de derechos humanos, más allá de si están o no están invadiendo una finca privada o lo que sea, la gente llega con chiquitos, y mi papá me acuerdo que se improvisó una paja de agua, y ese montón de gente haciendo fila con baldes, estañones, pichingas y todo, y mi papá ayudándole a la gente a instalarse. Entonces, uno tiene esos recuerdos de niño, yo me acuerdo estar a la par de mi padre en eso ahí, y mi abuelita, doña Celina, yendo a recoger comida a los mercados, mis hermanos yendo a bucear a lo que le llamábamos el crematorio, que no era un crematorio, el relleno sanitario de Río Azul, que está a la par de Tirraces. Mis hermanos iban ahí a divertirse con los opilotes, a competir contra los tractoristas que enterraban la basura, que además eran muy tolerantes con los chiquillos, que los dejaban recoger ahí las golosinas y las galletas y todo, que llegaban a botar los almacenes. Y de ese mundo vengo yo, de ese mundo tan pobre, tan bajo. Nosotros no percibíamos la pobreza en la que vivíamos, porque como todos éramos iguales, uno vivía contento y con poca ropa. En mi casa no había ni siquiera piso, no había paredes, vivíamos a la par de un río, no teníamos electrodomésticos, no teníamos una refrigeradora ni una lavadora, teníamos una cocinita vieja nada más, un televisorcito blanco y negro, un radiecito y éramos... pues los niños éramos felices. Era una familia muy unida, don Óscar. Viera que en principio sí, pero a medida que fue pasando la vida se fue desuniendo mucho. Papá empezó a participar ya del tema del alcohol, y cuando hay alcoholismo en las familias, ¿verdad? Es muy jodido. Mi papá tomó mucho licor, mis tíos también, entonces todo esto generó muchas fricciones y finalmente cuando yo cumplí 17 años, el hogar se destruyó por completo, aunado a la enorme pobreza en la que vivíamos que hizo insostenible la relación. Entonces a mis 17 años mis padres se separaron y tuvimos que coger cada uno por su lado y ya yo tenía 17 años, había fracasado como estudiante secundaria, había cuenta de que entré a la Escuela Centroamérica de Tirraces a los 9 años porque no me admitían por la discapacidad. Yo no era totalmente ciego como ahorita, sino que yo tenía un remanente visual muy marginal, tenía ceguera nocturna, pero de día veía parchones, sombras, siluetas. Pero a los 9 años me admiten en primero. Pero igual, perdóneme, digamos en esa época, esa primaria, usted no la podía enfrentar como todos sus compañeros sin un apoyo adicional, ¿verdad? No se podía, y sobre todo, Marlon, porque no existía la ley 7600.
Entonces había un desconocimiento absoluto. Pero la sensibilidad de las maestras... Era lo único con lo que contaba, con la sensibilidad de las maestras, pero hablar de la palabra adecuación curricular no se mencionaba. No sé, es decir, vengo a pedir una adecuación curricular para mi hijo, mi mamá, jamás, eso nadie sabía nada de eso. Simplemente era la sensibilidad de nuestros docentes, que la sigue habiendo, gracias a Dios, en nuestro maravilloso ejército en Costa Rica, y las maestras, recuerdo la niña Delfina, por ejemplo, la niña de religión, la niña Virginia, que era tan protectora conmigo, y a punta de ese humanismo de ella saqué el 6º grado, pero luego para ir al liceo de Curridabat fue para mí una tragedia tremenda. ¿Cómo hacía ese proceso de, digamos, de capacitación versus el resto de sus compañeros para hacer exámenes? ¿Recibía algún tipo de acompañamiento de esas maestras? Porque me parece un gran reto de parte de ellas, sin recibir tal vez una formación profesional y tal vez, como dice usted, de llevar a puro carisma y sobre todo eso que usted ha rescatado ahora, que es el humanismo que ellas llevaban encima. Esa respuesta te la respondo con una explicación de la retinosis pigmentaria. Es que el desconocimiento de la gente no le permite entender que cuando uno es un niño con retinosis pigmentaria, al niño lo sientan en la escuela a la par de la ventana, donde le entre toda la luz de afuera, todo el sol, y entonces usted está así, con unos anteojos enormes, gruesos, unas lupas gigantes, y estás embrocado sobre el cuaderno, con mucha paciencia, aprendiendo la escritura. Entonces, solamente esto, tolerancia a las maestras que lo ayudaban a uno con una lentitud enorme a aprender a leer, a escribir, a entender. Claro que uno desarrolla otras habilidades como la memoria, el concentrarse, el escuchar, y eso finalmente pues contó en favor mío. Yo para ser máster en Derechos Humanos, siendo la primera persona ciega que saca una maestría en la UNED, en esto de los derechos humanos, precisamente es producto de mi capacidad de concentración, de escuchar, de comprensión de lectura, de otras cosas que uno desarrolla subsidiarias a la discapacidad, que es una limitación. Don Oscar, es muy importante ahora que aprovechamos para conocer su perfil profesional, porque voy a dar un salto, porque usted menciona esa maestría. Yo me acuerdo que existía un gran conflicto, porque se hablaba de que usted no había terminado el colegio, que se había matriculado en una carrera en una universidad de don Justo Orozco, y que en aquel momento inclusive la obtención de su formación era casi como oyente, no como un estudiante a tiempo completo digamos, en ese bachillerato, que era en Derecho. Explíquenos un poco todo lo que sucedió después de aquellos escándalos y cómo fue que pudo no solamente licenciarse, colegiarse, sino también, por supuesto, lograr una maestría en la UNED. Imagínense cómo podría yo decir aquí, frente al presidente del Colegio de Periodistas. No, yo no soy el presidente, yo no soy el presidente del Colegio de Periodistas. De quien ha sido el presidente del Colegio de Periodistas, que además es un connotado profesional como don Marlon Mora, o sea, quienes lo conocemos sabemos de su arraigo en esto. ¿Cómo podría yo ir así, que soy abogado, sin serlo? No, yo me meto a estudiar Derecho primero como oyente. Una etapa de mi vida fue como oyente, antes del año 2012. Muy bien. Cuando por temas de política viene una denuncia de que como Oscar López está escuchando o recibiendo clases de Derecho, entonces se hace un escándalo. Pero aclaro algo, yo incluso estuve recibiendo clases de doctorado en Sociología en una universidad muy prestigiosa de este país, muy prestigiosa, y no voy a dar el nombre. Y resulta que nunca me denunciaron por eso, porque don Francisco Escobar, que de Dios goce, usted lo conoció a don Francisco Escobar, un gran sociólogo, comentarista en televisión, me invitó en el año 2002 a ser oyente de sus ponencias. Y yo sin bachillerato me sentaba a escuchar a Francisco Escobar. Y nunca nadie dijo, Oscar López le va a dar un doctorado, no, nadie. Pero resulta que cuando yo me metí a escuchar clases de Derecho, me denuncian por ser oyente. Bueno, el CONESUB lo que dijo es que cualquier cosa que yo haya estudiado antes del 2012 no tenía validez académica, fue lo que dijo. Lo que haya estudiado Oscar López posterior al 2012 sí tiene validez académica. Entonces mi carrera como abogado empieza precisamente el 9 de septiembre del 2012, ¿ok? Entonces yo ahí es donde empiezo a estudiar Derecho, 9 de septiembre del 2012, por eso es que logro licenciarme. Por eso es que hago el examen de incorporación al Colegio de Abogados, me saco un 84, un 100 en el de ética profesional y el Colegio de Abogados me admite como uno de sus profesionales. Y luego con esa incorporación me inscribo, me inscribo para la maestría de la UNED
y en la UNED me admiten y me gradúo siendo la primera persona ciega que saca una maestría en la UNED. Entonces es muy fácil tirarle tierra a la gente. No, y estos espacios son buenos para aclarar este Claro. tipo de cosas. Don Oscar, entonces, después del 2012 también terminó una fracción de lo que le quedaba del colegio, porque tengo entendido que no había podido terminar el colegio por diferentes razones. Correcto. En algún momento de su vida. Yo termino mi bachillerato en el 2012, precisamente, en el 2012. Y una vez que termino mi examen de matemática, porque nunca en la vida me habían dado una adecuación curricular acorde a mi discapacidad, porque lo que hacía el MEP era que usted como alumno tiene que adaptarse al sistema. Y yo les decía, no señores, es el sistema el que se tiene que adaptar al alumno. Es el sistema el llamado a adaptarse. Entonces, hasta que yo logro que un señor maravilloso, don Félix Barrantes, que ya no trabaja en el MEP, qué falta le hace don Félix Barrantes al MEP, por Dios. Sí, lo recuerdo, don Félix, yo. Por Dios, qué gran señor. Él era encargado de calidad. El jefe de control de calidad, cuando don Félix me dice, ¿cómo quiere usted que sea su adecuación curricular? Ya yo había sido diputado, la primera vez que yo fui diputado no tenía bachillerato, lo cual no es un requisito, dicho sea de paso. Y don Félix me dice, ¿cómo quiere usted que sea su adecuación? Nos vamos a adaptar a su necesidad. Y yo le explico, don Félix, toda la geometría debe ser adaptada en relieve. Permitirme usar una calculadora con una persona que esté a la par leyéndome lo que está en el display, en el monitor de la calculadora científica. De lo contrario, yo no voy a poder. Y don Félix me aprueba mis adecuaciones curriculares y se hace responsable y las firma y las ordena. Me voy, hago mi examen de matemáticas y me lo gano. Así de fácil, lo que nunca en mi vida me habían podido dar. Por eso yo a don Félix Barrantes, mis respetos para ese señor. Terminando yo de sacar ese examen me matriculo ya como estudiante regular de Derecho y logro incorporarme. ¿En cuál universidad estudió? En la Universidad Cristiana del Sur, que además, aclaro, no era de Justo Orozco, como también se había dicho erróneamente. La fundó Justo Orozco junto con un poco de gente. Luego la vendieron en el año 2008. Venden la universidad, venden todo lo que tiene que ver con eso, la venden ellos a unas personas extranjeras. Y estas personas extranjeras, me acuerdo el nombre del presidente, Jack Beglisha, un señor medio judío, medio estadounidense, que es el presidente, nunca aparece en la historia, sino que dicen, Óscar López de la Universidad Justo Orozco. Falso. Cuando yo llego al año 2012 y me matriculo, ya Justo Orozco tenía más de 4 años de haber vendido esa franquicia. Ve, entonces, la gente para hacerte daño... Y la Universidad Estatal a Distancia, obviamente, aceptó ese bachillerato o esa licenciatura para que usted pudiera acceder. Efectivamente, y la Universidad Estatal a Distancia no iban a jugársela recibiendo una persona con títulos falsos o títulos mal habidos, o el colegio de abogados. No me iban a admitir a mí como un abogado regular, por ejemplo, si no fuese que yo me incorporé con ellos. Por ejemplo, por aquí ando en mi billetera, mi carnet de abogado, creo que es este, vamos a ver, aquí está mi carnet con su número 27606 para los que tienen duda. Actualmente yo trabajo como abogado, voy a las cortes, voy a juicios, defiendo personas y los jueces me piden ese carnet y verifican que este carnet es auténtico. ¿Cómo me la podría jugar yo con un bastón, con una ceguera encima y llegando a decir en una corte, soy abogado y no lo soy? Entonces las personas que yo he defendido, imagínense qué estaría pasando, ¿verdad? Por eso yo siempre creo que es muy importante en el trabajo periodístico no solamente el derecho al olvido, ¿verdad? Como tal, sino que existan estas producciones audiovisuales que permiten que aquellas circunstancias en un momento determinado hayan sido rectificadas y que podamos contar esa parte de la historia. Claro. Don Oscar, voy a dar un salto. Después de esa época tan difícil que significó sobre todo la escuela, la secundaria, la ruptura de sus papás, ¿cómo fue esa inspiración suya de ir formando un partido político? Porque todos sabemos que lleva un proceso de cantonales, que lleva un proceso de provinciales, que a nivel nacional para poder llevar hacia la presidencia de la República a una persona es un trabajo complejo. Cuéntenos cómo fue eso. En el año 2002, ya yo para ese momento, ya yo pues era un más o menos activista en temas de discapacidad, producto de mi propia situación. Yo empiezo a alzar la voz por estos temas muy reiterativamente, pero de una forma muy incipiente. Al lado de que yo pues trabajaba como locutor para agencias de publicidad, haciendo comerciales para cine, radio y televisión. Entonces en ese mundillo de la publicidad me conocían algunos. Y un día estoy escuchando una entrevista que le hacen a un diputado, al diputado Abel Pacheco. En el año 2000 don Abel Pacheco era diputado y don Abel cuenta que quería ser presidente de Costa Rica. Y yo escucho la entrevista en Canal 54, un canal de UHF
ahí medio se escuchaba mal y todo. Y don Abel dice, las personas que me quieran apoyar, comuníquense a tal teléfono y déjenme su número. Yo algún día les llamo, les prometo que les llamo, les doy una cita. Y yo me emocioné. Entonces digo, voy a hablar con don Abel Pacheco a ver si tal vez me da pelota con estos temas de la discapacidad. Y llamé, me apunté. Y pasaron como 3 meses y me llaman, más o menos 3 meses después, me llama una muchacha de la Asamblea Legislativa. Mire, le hablamos de parte del despacho del diputado Abel Pacheco. Es que a don Abel le gustó el tema que usted nos dejó y él quiere reunirse con usted. Y yo me emocioné todo, llegué a la cita, nunca había ido a la Asamblea Legislativa. Y me atendió don Abel Pacheco con un cariño, un respeto, un afecto, un aprecio. Nos tomamos un café en su oficina y me dijo, cuénteme, ¿qué es esto de la ley 7600 y todo esto que vos dijiste ahí en ese mensaje? Y lo pongo en autos. Y me dice, ¿qué debería hacer yo para esto? Y le dije, bueno, don Abel, usted lo que tiene que hacer es impulsar la implementación de esta ley. Y me dice, yo no voy a poder, pero si yo quedo de presidente, me gustaría que usted lo hiciera a nombre mío. ¿Usted aceptaría el reto? Yo le dije, sí, pero ¿cómo hacemos si usted no es presidente? Y ya él ni lerdo ni perezoso me dice, hey, ayúdeme a quedar de presidente. Apóyeme desde ya. Apóyeme en la campaña. Y si quedo de presidente, te vas conmigo para Casa Presidencial a trabajar por estos temas. Y me gustó el reto. Ad honorem, me metí a la campaña de don Abel Pacheco, empecé a andar por todo el país con su equipo de campaña, promoviendo la ley 7600, queda don Abel de presidente y me llama a ser su asesor, sin bachillerato, sin títulos, solo por ser un activista, me invita a ser su activista de derechos humanos de las personas con discapacidad en Casa Presidencial. Entonces tuve tanto éxito en eso que ahí mismo fue cuando fundé el PASE, porque yo no era de la Unidad Social Cristiana, ni tampoco era liberacionista, además yo no era ni político ni nada. Me surge el gusanillo, producto de ese contacto diario con organizaciones de personas con discapacidad por todo el país. Yo dije, ¿qué carajo? Aquí se me prende el bombillo. Voy a fundar un partido político destinado a la lucha por estos temas, porque hay un vacío enorme en la sociedad. Y así fue como se me dio el pensamiento de crear el PASE en el 2004. Y hago las distritales, cantonales en el 2005 y en el 2006 quedé como el primer diputado no vidente de Iberoamérica. Así es, así es. Y una de las cosas que me llama la atención es que es un esfuerzo que tomó frutos muy rápido, obtener más de 25,000 votos en aquel momento, ¿verdad, don Oscar? Más de 26,000, sí. Eso fue pues, maravilloso, toda vez que el PASE era solo por San José. No lo pude hacer a nivel nacional por falta de recursos y gente y de todo. Lo hice solo en San José y fui la primera persona por San José que quedaba ser diputado. Creo que no había habido una persona con un partido provincial en San José que lograra esto. Sí ha habido otras expresiones, el PALA, en Alajuela y así, pero en San José era el primer partido provincial que lograba obtener una curul. Llegar a una diputación en todo caso era una hazaña y como dice usted, de algún modo también representa la primera persona en toda la América Latina. Ahora usted me dice que también de Iberoamérica. Correcto. Eso me parece un gran logro de parte de un niño que, como dice usted, en Tirraces hacía sus primeras armas y que se convirtió en un profesional en una área que resulta de mucha atención prioritaria en nuestro país, como es las personas con discapacidad. Sí, señor. Don Oscar, hay algo que en su vida también ha aparecido siempre, que es el amor. Sé que en un momento determinado de su vida apareció una mujer, la conoció, fue muy feliz y producto de eso tiene un niño que ya tiene 15 años, ¿verdad, don Oscar? 15 años tiene mi pequeño Ramsés, efectivamente. Cuéntenos un poco cómo ha ido sobre todo esa relación de padre y cómo también ha mezclado esa relación de padre como profesional y paralelamente algo que me parece que es fundamental, que es también su impacto político, porque aunque usted no esté en la Asamblea Legislativa, usted es una persona muy usual en las redes sociales, entonces me parece que, supongo que para su hijo también ha sido de impacto. Para mi hijo ha sido de impacto porque ser hijo de un exdiputado y de una exdiputada creo que no ha sido fácil, ¿verdad? Ya Ramsés es muy maduro, es muy entendido, él pasa viendo a los compañeros que le mandan los memes que le hacen al papá, los reportajes, todo aquello, es para él algo muy consustancial a su desarrollo y a su vida. Y ya él fue presidente de la escuela. ¿En serio? Trae el gusanillo en la escuela, el cajón de Grecia, el hombre fue el presidente de la escuela y viera los debates, y yo lo preparé para los debates. Entonces es muy bonito. Qué lindo. Y esto se logra gracias a que tengo un acompañamiento enorme de una maravillosa mujer como es su mamá, la mamá de Ramsés, doña Rita Chávez, la señora exdiputada. Tenemos una maravillosa relación, ella es una mujer sin precedentes, una mamá fuera de serie, una amiga extraordinaria
y nosotros aprendimos a dejar nuestras diferencias de lado desde el punto de vista marital, sentimental, afectivo, en el punto de vista de parejas. Somos extraordinarios amigos. Hoy por hoy yo soy muy buen amigo de su novio, un muchacho al que quiero muchísimo, un gran señor. Y doña Rita pues también es muy amiga de mi actual novia y tenemos una relación muy linda todos. Eso es fruto de la madurez, fruto de la seriedad con la que se abordan los temas. Ya no somos carajillos, ya somos gente que tiene que sentar cabeza, y en ese sentido doña Rita se ha portado extraordinaria como una gran madre y una gran amiga, y eso me permite a mí disfrutar a esplendidez de mi relación con mi hijo. Don Oscar, entonces sentó cabeza ya. Pues usted sí, ha sido muy enamorado. Algún día había que sentar cabeza, después de andar pues con una vida romántica muy azarosa, como ha sido la mía, ¿verdad? Que dicho sea de paso, te digo, yo estoy muy agradecido con todas las mujeres que han pasado por mi vida, todas sin excepción. No hay excepción alguna. Todas las mujeres que han pasado por mi vida me han dejado pues una huella indeleble que agradezco, que me han ayudado a crecer, y yo me siento muy feliz por todas las mujeres que he conocido, con las que he compartido. Hoy por hoy, dichosamente, tengo una maravillosa mujer que me acompaña, la educadora de una universidad prestigiosa como es la Universidad Santa Paula, doña Jessie Montes de Oca. Es una fisioterapeuta, es profesora de esa universidad y es una persona que me llena y me satisface su compañía, su cercanía, y tenemos una relación hermosa, gracias a Dios. Qué lindo, el amor es muy importante en la vida, don Muy Oscar. necesario. Cuando encuentra uno una persona que lo equilibre, como en el caso mío, es una experiencia muy bonita. Don Oscar, bueno, ahora yo le decía que usted se ha convertido en uno de los zares de las redes sociales, y uno de esos espacios en los que usted ha venido a tener mucho impacto es esta nueva red social donde las juventudes están muy deseosas de las personas que crean contenido. Y usted tiene una gran cantidad de seguidores en TikTok. Cuéntenos cómo fue esa aventura, porque al final yo sé que usted se apunta a todo, ¿verdad? Pero de algún modo también la forma en la que usted realiza sus mensajes le han impactado en personas que le siguen. Quizás el éxito que tengo en las redes sociales y particularmente en TikTok se debe a mi actitud no impostada, a que yo soy esta persona que usted ve acá, igual si estamos en misa, o si estamos en el culto, o si estamos en el estadio, o en el cine. Yo soy la misma persona en todo lado, en una curul legislativa, en un juicio, obviamente guardando las distancias y con los comportamientos, por supuesto, ¿verdad? Pero yo soy la misma persona, entonces yo no he tenido que impostarle a los jóvenes una forma de ser. Y he hecho mucho clic con la juventud. Son más de 26,000 personas que me están siguiendo solo en esa red social. Soy el político más seguido en TikTok, y eso es producto de ser auténtico, de que los jóvenes no me perciban como una invasión de un político a su espacio, no, sino que me perciben como alguien pues muy consustancial a su forma de ser. Qué bonito, ¿verdad? Porque de algún modo eso también en algún momento puede significarse para usted el que las redes sociales le sean rentables. Si uno se da cuenta, don Oscar, hay muchas personas que utilizan hoy las redes sociales como un modo de vida también, y es algo que de repente al inicio, cuando empezamos a utilizar Facebook por ahí del 2007, 2008, 2009, no lo imaginábamos. Inclusive ahora les recordaba la organización de un debate presidencial que hice en 2013, que fue el día que tuvimos la oportunidad de conocernos en el Auditorio Nacional, y que en aquel momento todavía las redes no tenían el impacto que tienen hoy. Yo estoy sorprendido, soy el primer sorprendido del impacto de las redes sociales y del impacto en mi vida profesional y ahora política. ¿Y para qué te voy a engañar a vos? Porque engañarte a vos es engañar a las personas. Ojalá que este boom que estoy teniendo en redes sociales me permita tener éxito en las próximas elecciones, porque finalmente ahí estoy compartiendo mis pensamientos, mis contenidos, mis análisis, mis proyectos, mis éxitos. Los compacto. La gente quiere saber qué ha hecho Oscar López. Bueno, vayan a las redes sociales, ahí estoy explicando. Ahí está nuestra página web, partidopase.org, ahí está nuestro plan de gobierno. Yo comparto todo. Soy una persona absolutamente diáfana y transparente y muy abierto. Además, yo no tengo filtros y no tengo censuras. Entonces, ojalá, y mi fe en Dios es que esto me genere votos para las próximas elecciones. ¿Para qué le voy a mentir? Si es la verdad, o sea, tengo esa sana intención de que la gente finalmente se termine de convencer, y sobre todo los indecisos digan, la verdad es que este maje me cae bien, voy a apoyarlo, me gusta lo que hace, lo que dice, cómo lo explica, y voy a apoyar a Oscar López y a la gente del Pase. Es mi sueño para las próximas elecciones, y si así funciona, te voy a decir, si solo la población con discapacidad se uniera, somos 600,000 personas en Costa Rica con discapacidad, súmele las familias,
cuidado, y usted está entrevistando hoy al próximo presidente del país, porque si la población con discapacidad ahora decidiera unirse, teniendo al frente a un Óscar López más maduro, más preparado, con mayor conocimiento académico, profesional, con mayor experiencia política, si decidieran valorar las personas con discapacidad este producto que está al frente de ellos, podríamos tener un próximo presidente con discapacidad. Entonces, cuidado y nos jalamos un tortón hermoso para el 6 de febrero, ¿verdad? Cuénteme cómo ha sido esa organización desde el partido, porque hoy por hoy usted no solamente tiene un partido ya más consolidado, sino también tiene un grupo de personas que le acompañan. Es muy linda la experiencia y en media pandemia hacer las cantonales, usted no se imagina la dificultad. En eso estaba pensando, sí. Por Dios, cómo nos costó, a pesar de haberlas hecho virtuales, como lo ordenó el Tribunal Supremo de Elecciones, no es nada fácil. Y nosotros logramos hacer las 82 asambleas cantonales, hicimos las 7 asambleas provinciales, hicimos la Asamblea Nacional 2 veces, y esto tiene una gran significancia en cuanto al apoyo que nos da la gente. Pero entiendo que la ratificación de usted como candidato sí fue en presencialidad. La ratificación sí, fue el 3 de octubre en el Hotel Talamanca, pero fue muy limitada, sin participación del público, solamente los asambleístas y nada más. ¿Cuántas personas, don Óscar? Participaron creo que 45 asambleístas, ¿sí? De 70. Ya gente más lejana al ver que iba a haber quórum y que el COVID y la restricción, entonces hubo más o menos un grupo de que si no es necesario no me desplazo. Y así fue. Entonces, sí, sobre todo por el tema de distanciamiento, supongo también. Sí, eso nos afectó a todos los partidos y el pase no fue la excepción. Pero bueno, yo estoy muy contento con la dirigencia que tengo. O sea, yo tengo en este momento por Alajuela a Max Viales, que Max Viales ha sido entrenador de basquetbolistas en silla de ruedas. Tengo por Heredia al señor Víctor López, que es el fundador del Instituto COSBIC, más de 22 institutos COSBIC en Heredia. El hombre es un duro, un candidato a diputado, es una persona extraordinaria que nos apalanca mucho. Más de 150,000 personas han pasado por las manos del Instituto COSBIC aprendiendo oficios. Entonces es para mí muy grato tenerlo como candidato a diputado. Tener por Cartago a Alex Emilio. Alex Emilio es una persona pues, que ha luchado contra el tema del síndrome de Asperger. Hoy es un profesional, un contador público extraordinario. Y ahí nos acompaña también la doctora Wendy Méndez, una persona con discapacidad auditiva, es la audióloga del Hospital de Turrialba. Entonces, son gente que tiene un gran valor con nosotros. Tenemos en Guanacaste a Ani Argüello, una empresaria, mamá de un niño autista, a Ana Ruth en Punta Arenas, una líder de los pescadores, la líder de la lucha de la pesca de arrastre, está con nosotros. Y tener en Limón a la profesora de inglés, a doña Carol Ruiz. Es gente que a mí me enorgullece mucho. Me acompaña el director operativo de Olimpiadas Especiales, don Carlos Arce, en la papeleta mía por San José, como candidato a diputado, por la lucha que ha dado Olimpiadas Especiales maravillosa en Costa Rica. Así es. Entonces, es la gente que me acompaña a mí, es la gente de que me siento tan orgulloso. Sí, don Óscar, se nota una evolución de su partido y también de la gente que le acompaña. Esta oportunidad de poder tener una conversación también se convierte, como le decía yo, el derecho al olvido de algunos temas que pueden encontrarse las personas en una búsqueda rápida que podría hacer cualquiera, y más allá de eso también la oportunidad de conocer al niño que en Tirraces una maestra le daba la oportunidad a la par de la ventana y que lo llevó a Cuesta de Moras y que sí, el destino le ha dado muchas oportunidades, don Óscar. Sí, y cosas buenas y cosas no tan buenas. Usted recordará cuando yo fui acusado de falsificar firmas, ¿se acuerda? Lo recuerdo, don Óscar. Dios mío, qué cosa más dolorosa para mí y para mi familia. Y resulta que la prensa hizo eco de aquello. Tribunal de Elecciones acusa a Óscar López de estafar, falsificando firmas. Pero cuando aparece la Sala Constitucional en el año 2015 y condena esa investigación, y la Sala dice, imposible que una persona ciega, lo dice la Sala, y lo dice el OIJ. Yo entendía que ese era su argumento, más bien, don Óscar. Yo entendía que ese era su argumento. Es argumento de la medicatura forense del OIJ. Okay. Cuando me llevan a medicatura forense, no a un EVAIS, a examinarme los ojitos. No, que usted no podía realizar ese tipo de operaciones. Jamás. Lo recuerdo perfectamente. Me llevan a la medicatura forense y los médicos del medicatura forense le dicen a la fiscalía, es imposible, él no ve documentos, no ve letras, no puede falsificar firmas. Y resulta que los medios no hicieron eco de esta noticia. Entonces es muy duro, don Marlon, lo digo con mucho respeto, porque claro, el morbo es, acusan de falsificar firmas a un carajo que se dice ser ciego,
Pero cuando aparece el dictamen médico del OIJ ratificando mi ceguera y aparece la Sala Cuarta condenando al Estado incluso a pagar mi indemnización. ¿Cuánto recibe, don Oscar? No lo he sometido a cobro, no lo he cobrado. La Sala Cuarta condena al Estado a pagar mi indemnización, dice, por el daño moral que le causaron a Óscar López con esa investigación, porque el Tribunal de Elecciones olvidó permitirme a mí... Ya pasó tiempo, ya supongo que no lo puede cobrar. Sí, eso prescribe en el 2025, porque las sentencias de la Sala Constitucional son 10 años y el voto de la Sala fue en el año 2015, y yo sigo esperando la reivindicación moral. Ahí sí me quedaré sentado esperando, ¿verdad? Bueno, aquí tiene un ratito de la oportunidad de usted claro, explicarlo. Y le agradezco además, porque la gente sepa que yo fui acusado injustamente y que la Sala Cuarta condenó esa investigación, gracias a Dios. Muchas gracias por esta conversación, don Oscar. Ha sido un placer poder conocer parte de su vida y esperamos ahora, en un segundo momento, tener la oportunidad de hablar ya más largo y tendido sobre las ideas suyas para gobernar. Para mí un honor compartir con usted y con las gentes que nos siguen, que nos apoyan y que nos escuchan y nos ven. Bendiciones a todos. Perspectivas Democracia Bicentenaria le ha mostrado un don Óscar López Arias desde su perfil profesional y de vida. Ahora vamos a tener la oportunidad de conocerle mucho mejor desde las ideas que él implementa en su plan de gobierno para gobernar. Esperamos que usted se quede con nosotros y aproveche esta labor de difusión audiovisual maravillosa. Perspectivas Democracia Bicentenaria, una producción audiovisual comprometida con la democracia informativa y sobre todo una labor del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con Voto CR. Hoy tengo acá este segundo momento que para la ciudadanía es muy importante, el ideario del político, de quien decide y que es tan valiente de lanzarse hacia la presidencia de la República en un momento país tan complejo. Voy a conversar de ese plan de gobierno ahora con don Óscar López Arias. ¿Cómo está, don Óscar? Gracias a Dios, muy bien. Don Marlon, muy agradecido con usted y saludo cordial, respetuosísimo con las personas que nos siguen en esta transmisión. Don Óscar, la Costa Rica Bicentenaria nos heredó un montón de logros que en lo social significan mucho. ¿Cuál en su plan de gobierno fortalece ese logro o esos logros? Yo creo que tal vez el más importante es la participación ciudadana en la toma de las decisiones. Eso me parece que es la mayor herencia de la Costa Rica del Bicentenario y lo que nosotros como partido político nos proponemos preservar, mantener, fortalecer y promover. La toma de decisiones no puede seguir siendo concentrada en pocas manos, es necesario que las personas nos involucremos. Usted ha estado en la función pública, don Óscar. ¿Alguna vez vio, le comentaron o experimentó alguna mala práctica que usted pudiese catalogar cercana a la corrupción? Mire, se habla mucho de la corrupción y la corrupción que estamos viviendo hoy por hoy, que ha salido a la luz casos como Cementazo, Cochinilla, el caso Azteca y ahora el más reciente caso Diamante, que involucra a algunas alcaldías, no tienen parangón en la historia ni siquiera reciente del país, porque los otros casos muy sonados, como fueron los casos Cajafiche, Licia Alcatel, yo no estaba en la función pública. Así es. Y además de eso, fueron casos sumamente cuestionables desde el punto de vista judicial, donde hubo malas actuaciones de la Fiscalía y se hace toda una perorata publicitaria alrededor de personalidades famosas, pero terminan los casos cayendo judicialmente por errores a nivel judicial. Entonces, creo que lo que estamos viviendo hoy por hoy no tiene precedentes. Lo que quiero decir es que, como usted estuvo en la función pública, pudo haber tenido cercanía, convivencias de esas malas prácticas. ¿No las tuvo, don Óscar, en ningún momento? No. Ni siquiera en la Asamblea Legislativa experimentó ese tipo de malas prácticas que al final significaron grandes casos de corrupción. No, señor. Y le aclaro más bien que el común denominador a veces del imaginario costarricense es calificar a todo político como corrupto. Y yo debo decirle que la inmensa mayoría de políticos que conozco, aunque yo no comulgue con sus posiciones ideológicas, son gente proba, gente honorable, gente correcta y gente decente en la función pública. Yo me precio de decirle, y no es que esté defendiendo a los políticos, es que dicen que perro que come perro no es buen perro.
y yo no voy a venir a un micrófono de estos a despotricar contra la clase política a la cual pertenezco, toda vez de que los políticos finalmente son seres humanos, son papás, son esposos, son hijos, son hermanos, son gente que tiene las mismas complejidades que tenemos todos, y yo conozco a la mayoría de los políticos de Costa Rica y le digo que me siento orgulloso de que en este país hay gente muy buena y gente muy honorable, y que los casos de corrupción que están saliendo ahora y que ciertamente salpican a algunos políticos son una minoría, gracias a Dios, en el país. Don Oscar, la realidad de nuestro país nos presenta un momento en el que tal vez ni siquiera estamos al frente de un abismo, parece que ya vamos en caída libre. Sí, señor. Y eso ocasiona que un plan de gobierno suyo experimente o nos explique tal vez cuál es el principal desafío que para usted tiene el país en ese abismo al que está cayendo tremendamente, y que usted ve que ese plan de gobierno puede ofrecer una luz. El principal desafío que tiene Costa Rica, y la Costa Rica post pandemia, la Costa Rica sumida en corrupción, desgraciadamente, no se puede tapar el sol con un dedo. El principal desafío de nosotros en el PAS está en la reactivación económica, y cuando le hablo de reactivación económica va aparejado a la reactivación en materia de empleabilidad. Son dos cosas que son indivisibles, inseparables. Usted no puede hablar de reactivación económica sin hablar de empleabilidad, y no puede hablar de empleabilidad sin mencionar cómo va a reactivar la economía del país. Entiendo muy bien esa foto y yo creo que todos la tenemos, pero ¿cómo, don Oscar? El cómo nosotros lo tenemos muy claro en nuestro plan de gobierno y está en la página web partidopase.org. ¿Me lo podría explicar? Sí, cómo no. Le voy a decir que en este país tenemos más de 1 millón de costarricenses que están metidos en el sector cooperativo, y tenemos más de 400,000 personas que están en las asociaciones solidaristas. El gobierno actual y los diputados actuales no tuvieron el más mínimo empacho en meterle un impuesto que en la mayoría de los casos llega al 10% a quienes reciben utilidades en una cooperativa o en una asociación solidarista. Nosotros en el PASE nos proponemos eliminar ese impuesto que reciben los asociados en sus dividendos, en sus utilidades que reciben anualmente, para que tengan más platita. Los diputados se sintieron muy orgullosos de decir: no le metimos impuesto a las cooperativas, no le metimos impuesto a las asociaciones solidaristas. Sí, papá, pero se lo cargaron a los asociados. Entonces eso es afectar directamente el bolsillo de la familia. Estamos hablando de casi 1.300.000 personas que hoy por hoy ven castigados sus ingresos producto de estar en una cooperativa. Se les penaliza por cooperativizarse o por meterse en una asociación solidarista. Si nosotros eliminamos ese impuesto, usted ahí reactiva la economía de inmediato. ¿Por qué razón? Porque va a propiciar más cooperativismo, más gente metiéndose a asociaciones solidaristas, más gente con dinero en este país que tiene una sociedad de consumo, más gente consumiendo, gastando, comprando, invirtiendo, y esto es un dinamizador de la economía inmediato. Nosotros creemos en esto, es una decisión tomada, vamos a luchar para eliminar el impuesto que tienen las utilidades de la gente que está en cooperativas o en asociaciones solidaristas, que no se les cobre esto que Hacienda les está cobrando cada año. Don Oscar, ¿por qué usted es la persona más preparada para gobernar? Porque tengo la experiencia, la formación académica, el conocimiento político, además tengo una muy buena relación con todos los sectores políticos, empresariales y además sindicales del país, porque yo no tengo esos anticuerpos. Algunos le caen bien a los empresarios, pero mal a los sindicatos. Otros le caen bien a los sindicatos, pero mal a los empresarios, o tienen mala relación con los actores políticos. En una política pospandemia como la nuestra, que nos obliga a una dinámica de diálogo, de acuerdos y de conversaciones francas, abiertas, transparentes con todos los sectores, el líder tiene que ser eso, una persona que pueda propiciar esos espacios. No creo que el político deba ser un administrador, como dicen algunos, no. El político debe ser un líder, el líder que pueda acercar a la mesa de diálogo a todos estos sectores. Pero también debe ser un gran administrador público, don Oscar, y ahora usted habla de algo que es muy importante. Quien quiera llegar a la silla presidencial debe ser un muy buen mediador. ¿Con cuáles partidos siente compatibilidad el PASE? El PASE tiene una gran compatibilidad, por supuesto, sobre todo con partidos del espectro ideológico político del centro a la derecha. Los partidos ideológicamente del centro a la izquierda, pues nosotros no tenemos una muy buena afinidad, como decir Frente Amplio o PAC, por poner dos nombres, que son dos partidos que han cogobernado. Es que vieras que siempre que tengo a alguien al frente me dice que es del centro. Entonces, no, en el caso del PASE nosotros no nos definimos ni como centro, ni como derecha, ni como izquierda. ¿Ideológicamente? El humanismo. Nosotros somos un partido de ideología humanista
y desde el punto de vista del humanismo lo más importante es el ser humano, más allá de si vos sos sapricista, liguista, católico, evangélico, ateo, mormón, de derecha, de izquierda. Vea qué abstracto que es el humanismo, porque yo he conversado con muchas candidaturas, inclusive con candidaturas que renunciaron en el camino. Don Carlos Valenciano Kramer me decía que esa también era su filosofía, y vea que estamos hablando de un partido que representa de algún modo una visión más del centro hacia la derecha, o tal vez una derecha más dura, don Oscar. Sí, lo que pasa es que disiento un poquito, con mucho respeto, de su criterio a nivel de calificar como muy abstracto el humanismo. No, el humanismo muy no abstracto si se plantea como esa visión ideológica para llevar a puerto seguro una democracia. Tal vez la diferencia estriba en que el humanismo pondera sobre cualquier otro aspecto al ser humano, al humano como tal, a la persona como tal, no a la ideología, no a la dinámica económica, no a la relación producto de la sociedad, sino a la persona como tal. Entiendo. Entonces, desde ese punto de vista, Valenciano Kramer y los libertarios están absolutamente perdidos, porque no es que yo venga a esta mesa a decirle a Marlon Mora que yo soy humanista y usted se para y me aplaude, bravo, él dice que es humanista. No, ahí entiendo tu crítica y la comparto. No es decirlo, es demostrarlo. ¿Y cómo le demuestro yo a usted que la ideología del paz es el humanismo? Bueno, por nuestros logros. ¿Cuál es el partido político que le ha puesto rostro humano a la ley 7600? Es el PASE. ¿Cuál es el partido que mientras estamos usted y yo aquí conversando, tenemos a un adulto mayor subiéndose al bus y pagando con solo presentar la cédula? Eso es un logro del PASE. No, yo entiendo esa... Eso es humanismo puro. Yo entiendo esa labor, digamos, de trabajo humanista, político, de impacto hacia una ciudadanía vulnerable. Eso lo comprendo, don Correcto. Oscar. Como ningún otro partido lo ha hecho. Pero le debo decir que usted tiene... ¿Qué le tendría usted más bien que decir a una gran cantidad de detractores que le han tratado como un mercader que está íntimamente ligado a sacar tremendo provecho a esa población etaria? Primero, que me digan cuál es el tremendo provecho que yo he sacado. Me encantaría que me lo dijeran, si alguien tiene la capacidad de decir. Supongo que está relacionado directamente con su llegada a un protagonismo político que le ha permitido llegar a Cuesta de Moras, don Oscar. He llegado a un protagonismo político producto de los votos. Y usted lo sabe, don Oscar, que se lo han señalado. Sí, cómo no. Y no me siento para nada avergonzado. A mí quien me puso ese apodo de mercader de las personas con discapacidad fue Ana Elena Chacón. Lo recuerdo. Sí, fue doña Ana Elena Chacón, actual embajadora en España, fue la que me puso ese apodo. ¿Y por qué me lo puso? Bueno, ella tendrá sus razones. ¿Qué tendría que decirle entonces hoy usted? Me siento muy honrado de la lucha que he dado poniendo en mesa de discusión los derechos de la población con discapacidad. No los he mercadeado, porque la primera persona con discapacidad al frente de esto ha sido yo. Aquí está mi bastón, que no me deja mentir. Es un bastoncito plegable, si lo puede conservar. Plegable, yo lo saco y lo extiendo. Y esto, más que ser un bastón, es un cayado de autoridad, con lo cual he logrado abrir espacios en la sociedad costarricense. Si hay personas que les molesta mi forma de trabajar, mi vehemencia para enfrentar a los empresarios de buses, para exigirles que pusieran rampas, para enfrentar a las municipalidades, para exigirles que inviertan en aceras que son un desastre, para enfrentar a un Ministerio de Educación, para exigirle que inviertan en adecuaciones curriculares, y quieren decir que soy un mercader de la discapacidad, pues en buena hora, mientras se vean los frutos y el esfuerzo genere resultados, no importa lo que digan de mí. ¿No le parece que una posición suya como líder de un movimiento único no representa mucho más personas, don Oscar? El PASE es un partido más allá de la discapacidad de quienes la defendemos. Sí, muy bien. Quisiera un reporte sobre temas que son muy importantes para una gran cantidad de personas a la hora de escoger su voto. ¿Legalización de la marihuana, don Oscar? Si es medicinal, por supuesto que estamos de acuerdo. Hay basamento científico abundante en el mundo que demuestra extraordinarios resultados alrededor de la cannabis medicinal, porque ni siquiera debe llamarse marihuana, porque marihuana es un apodo que los gringos le pusieron a eso que se traía desde México, María y Juana, es un término muy despectivo. Entonces, eso los gringos le llamaron así, pero el nombre correcto es cannabis, y nosotros en el PASE coincidimos que la cannabis medicinal industrializada... Sí, el nombre de la planta. Sí, ¿cómo no? Oscar, ¿aborto? Estamos en contra, porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. ¿Eutanasia, don Oscar? Tampoco estamos de acuerdo con eso.
Hay tres temas que tienen que ver mucho, por supuesto, con el tema ambiental. Usted ahora me hablaba de que usted tiene personas que representan el movimiento, sobre todo desde el arrastre, que en este caso de pesca también significó un gran debate. Entonces le voy a poner los tres que están de moda: oro, gas y por supuesto petróleo, don Oscar. Nosotros no creemos que Costa Rica tiene que irse a destrozar su naturaleza. La naturaleza en Costa Rica, por mucho, es lo que nos identifica mundialmente, por lo cual estamos en contra de la explotación de los recursos, de los hidrocarburos, de la explotación de petróleo. Ni siquiera tenemos certeza de que se tenga petróleo en Costa Rica como para estar despedazando este país, y menos el tema de la extracción de oro. Ve lo que ha pasado en Cruzitas, que es un desastre. Igual el tema del gas. Nosotros creemos en las energías limpias, en el uso de paneles solares y en el uso de un país ecoamigable, porque eso es lo que nos va a dar sostenibilidad económica y además de salud pública a largo plazo. El tren eléctrico, don Oscar. Sí, pero no esta chanfaina que se inventó la señora Claudia Dobles con su maridito, el presidente suyo, Carlos Alvarado, de ninguna manera. Un trencito que no va a impactar ni siquiera el 3% de la población, pero lo tenemos que pagar todos con nuestros impuestos, es una completa insensatez. Si usted me va a activar un tren, actívemelo desde Limón hasta Punta Arenas, lo que nos hicieron nuestros abuelos. Pero no un trencito metropolitano eléctrico que no lo usará ni el 3% de la población, pero que habrá que pagarlo todos los costarricenses, lo usen o no. Un tren que no va a llegar a desamparados. Estado laico, don Oscar. Estamos a favor del Estado laico. El Estado no tiene por qué tener religión. Si el Papa Francisco, para que no se me asusten los católicos, es el Papa Francisco el que recomienda que los estados deben ser laicos. El Papa Francisco, yo coincido con el Papa Francisco, creo en el Estado laico. ¿Cuánto está invirtiendo para ser candidato presidencial, don Oscar? Mire, nosotros estamos fundamentando nuestra campaña en puro voluntariado, en una inversión sumamente mínima. Te lo voy a poner más fácil. ¿Cuánto invirtió la última vez que llegó a una diputación? ¿Yo? Sí, personalmente. En monedas blancas. Ah, no recuerdo, pero muy poco. Es que la selección. Vea, usted quiere ser presidente de la República. ¿Cómo no se va a acordar cuánto le costó ser candidato en aquel momento y llegar a la diputación? Es que nosotros financiamos la campaña con venta de certificados de bonos de deuda política. ¿Y cuánto costaron? Creo que fueron unos, que pudieron haber sido 300, 400 millones de colones. Bueno, entonces, en esta ocasión, ¿cuánto cree usted que podría llegar esa factura, don Oscar? No superará, pero ni por broma, los 300 millones. Es un dato bastante grande, ¿verdad, don Oscar? Es mínimo con respecto a las cantidades fulminantes que invierten otros partidos políticos. Don Oscar, la libertad de expresión es fundamental para la democracia. Estamos en una institución que ha fomentado las ciencias de la comunicación colectiva, como es el Colegio de Periodistas. ¿Usted tiene algún medio de comunicación que no le guste consumir? Sí, no me gusta consumir La Nación, muy venida menos. Esa relación entre empresa y medio de comunicación no me gusta. Cuando uno encuentra en una sociedad anónima como La Nación a grandes empresarios vinculados al medio, uno se preocupa un poco. Es que los medios de comunicación también son empresas, don Oscar. Correcto. ¿Le extraña eso? No, no me extraña, me parece absolutamente razonable, y más en un mundo en el que vivimos globalizado. Pero yo no sé por qué el periódico La Nación, decía Pepe Figueres, y esto me hace mucha gracia, Pepe el bueno, el Figueres bueno. Decía Pepe Figueres que ¿qué le gustaría haber hecho en la vida que no hizo? Entonces dijo el viejito, haber cerrado La Nación. Eso lo dijo él. Y le dice el periodista, pero don Pepe, ¿cómo es posible que usted diga eso? Y dice don Pepe Figueres, es que ese periódico hay días que lo único cierto que trae es la fecha. Entonces... don Oscar, ¿la cerraría usted? No, de ninguna manera. Yo no, la hubiese cerrado Pepe Figueres y no lo hizo. Yo tampoco, porque yo creo en la libertad de expresión. Es más, tengo excelentes amigos. Se lo va a poner fácil. ¿Por cuál medio se informa, don Oscar, entonces? Me informo mucho, bueno, yo como tuitero que soy, sigo a todos los medios que tienen twitters, a todos, Noticias Monumental, CR Hoy, La Misma Nación, por supuesto. No soy suscriptor de ningún medio, pero sí leo sus twitters de La Extra, y por supuesto los medios alternativos. Soy un gran aficionado a los medios alternativos, Delfino y a otros, que me encanta su forma de informar. ¿Cuál es la debilidad más grande que tiene su partido, don Oscar? La debilidad más grande que tiene el PACE dentro del FODA que nosotros nos hemos hecho es no informar, no poder informar a ciencia cierta todos los logros que nosotros tenemos. Porque en el momento que la gente se informa de los logros del PACE, la gente se decanta por apoyarnos. ¿Cuánta gente ignora que nosotros somos los que logramos modificar la ley de inquilinato para que ya no paguen el 15% de aumento mensual que se pagaba cuando la gente alquila casa? Al año. Bueno, no al mensual. año, pero que se divide mensualmente. Ya. Esto fue un logro del PACE.
Y cuando la gente ve esto y dice, mira, sí, yo voy a votar por el pase, las cosas que nosotros hemos hecho, que no son solo por discapacidad, o sea, que fuimos el primer partido que alzó la voz para combatir el maltrato animal. ¿Cuánta gente nos apoya ahora por eso? Cuando la gente ve que fuimos el partido que logró hacer la ley de trasplante de órganos, o que las personas unipersonalmente puedan obtener un bono de vivienda ya sin núcleo familiar. Eso es una ley del pase. Don Oscar, ¿cuáles son las personas dentro de su partido que usted diría hoy están preparadas para llegar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía? Son 3 de las áreas que en este momento país resentimos tremendamente. Miren, nosotros en este momento estamos en esa evaluación de el perfil de quienes irían a un eventual gabinete. Vea que a mí me llama mucho la atención. Correcto. Siempre que tengo a alguien acá de frente, yo digo, es que si se meten a esto para gobernar, ¿cómo pueden decirme que están en diagnóstico? Que todavía no me pueden decir cuáles son las personas que van a poner de llegar en febrero a la posibilidad de la apertura de una segunda ronda. ¿Sabe por qué, don Oscar? Porque verdaderamente ustedes ya conocen a su gente y deberían de tener claro ese panorama. Efectivamente, y como conocemos a nuestra gente, es gente tan buena la que tenemos alrededor que nosotros en este momento no tenemos el nombre definido de quién ocuparía cada puesto, porque igual le puedo hablar de seguridad pública, igual le puedo hablar de cultura. No, nosotros estamos precisamente... ¿Y tiene alguno en esos? Sí, cómo no, nosotros somos gente en todas las áreas. Le voy a poner, por ejemplo, nuestro candidato a la vicepresidencia de la República es el señor Víctor López, que además es candidato a diputado por Heredia. Don Víctor es el fundador del Instituto COSBIC. Es una persona que ha llevado educación técnica a la gente más pobre de Costa Rica. ¿A dónde lo colocaría? Don Víctor es candidato a la vicepresidencia del país. ¿Pero a dónde lo colocaría si llega al Ejecutivo? No lo sé, porque en este momento nosotros estamos en ese análisis, Entiendo. en ese diagnóstico. No descarto que él fuese una persona a quien yo le recargaría un Ministerio de Educación, o en su defecto que él mismo me diga, no, vamos a poner a otra persona de nuestro equipo. En ese análisis, en ese balance, estamos a hoy, noviembre, a 2 meses, un poco más de las elecciones. Nosotros, y creo que todos los partidos están en lo mismo. Ningún partido hoy por hoy tiene definido su gabinete, no solo el pase. Ningún partido tiene definido su gabinete gubernamental. Yo creo que es una irresponsabilidad que un partido a estas alturas no tenga claro el panorama cuando llegue a gobernar, pero entiendo el misticismo que utilizan, sobre todo porque obedece mucho a un momento político. Todos los partidos, ¿verdad? Eso es lo que me he encontrado en estas conversaciones que he tenido, don Oscar. Voy a dar un salto. Tenemos un menú de candidatos a la República como nunca. ¿Cuál cree usted que no está preparado para gobernar? Desconozco abiertamente a tantos, porque como son tantos, efectivamente no quisiera emitir un criterio de cuál no está preparado. Sí les sé decir quién está preparado, se llama Óscar López. Yo estoy preparado para asumir este rol, si los costarricenses me honran con su voto en febrero. Me preocupan mucho las pensiones, don Oscar. Usted sabe que el bono demográfico ya no alcanza y tenemos una situación deficitaria que podría significar que ni usted ni yo podamos tener una pensión digna. ¿Qué estructura tiene planeada en su plan de gobierno para lograr mejores prácticas que nos permitan recibir una pensión digna? Apalancándonos con la decisión que se acaba de tomar de la aprobación de la ley 10.078, que va a permitir que los fondos de pensiones se inviertan en obra pública rentable, me parece que esa es una vía muy buena para que los fondos precisamente den respuesta a quienes están invirtiendo en ellos y puedan tener una pensión. Aunado al hecho de que nosotros en el PASE insistimos en pedir una contribución voluntaria de 10 colones, a usted, don Marlon, si usted se toma una cervecita, a sus amigos, a los míos. No tomo y no fumo, la vería muy mal conmigo, don Oscar. Bueno, pero yo espero que sus amigos que me están viendo digan, don Marlon no toma, pero yo sí, para que con 10 colones por cerveza podamos hacer un fondo extraordinario para darle sostenibilidad al fondo del régimen no contributivo, porque hay pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. Y dejémonos de la doble moral y la hipocresía de la gente que dicen, yo no tomo o no me parece que se deba hacer eso, es una barbaridad. No. Aquí en Costa Rica, por cualquier motivo la gente bebe guaro. Usted sabe muy bien que es cierto. Usted será una excepción a la regla y lo felicito, pero aquí en este país se bebe guaro por lo que sea. Si gana la selección, bebemos. Y si pierde, también bebemos. Si nace un chiquito, bebemos. Si se muere una persona, nos entristecemos con un traguito. Si la muchacha se casa, lo celebramos con un trago. Y si la muchacha se divorcia, lo festejamos, porque se quitó a ese viejo agresor de encima. Venga, salud. Y así somos. Entonces, yo le estoy pidiendo 10 colones a la gente para el fondo de pensiones de la Caja del Seguro. Me he animado a hacer esto y lo seguiré haciendo y es una de las causas del pase. Don Oscar,
¿Cuáles instituciones usted cree que no trabajan lo suficientemente bien que de llegar al Ejecutivo cerraría? FANAL no se justifica. Costa Rica no debe tener la Fábrica Nacional de Licores. Pues tenemos por un lado al IAFA, que además el gobierno lo quebró, al IAFA, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, pero es un gobierno que tiene el IAFA y tiene la Fábrica de Licores. O sea, eso no puedo entenderlo. Esa ecuación no alcanza en mi cabeza. Yo cerraría la Fábrica Nacional de Licores necesariamente, la vendería, no la cerraría, no, yo la vendería, porque eso es un montón de plata que se inyectaría a la economía nacional. Lo mismo que el CONAVI, el COSEBI, son entidades que nunca dieron la talla. Habdeba es una entidad que lamentablemente ya no está produciendo ni siquiera para el salario de sus empleados. Habdeba es una entidad que definitivamente tendrá que desaparecer, nos guste o no nos guste, nos duela a quien nos duela, muy lamentable, pero no se sostiene Habdeba con su dinámica de vida. Ya la Asamblea haciendo préstamos para los sueldos de los empleados, donde se ha visto cosa igual. Lo mismo BICSA, el Banco Internacional de Costa Rica. En una economía tan globalizada como la nuestra, donde hay ahora tanta influencia de bancos privados, tener BICSA es una cosa que no se explica. Entonces el Banco Internacional de Costa Rica debería venderse también. Don Oscar, usted ahora hablaba de corrupción al inicio de esta entrevista, sí, y los tres poderes no se han escapado a acciones públicas que permitan verles en un trabajo deficitario. El Poder Judicial no ha sido el que se ha perdido de esa fiesta. Le diría yo, ahora que se está escogiendo en un proceso de Ministerio Público quien llegue a la Fiscalía, ¿cuáles cree usted que deberían ser las características principales que debería tener quien llegue ahí? La principal es la independencia, pero no se puede hablar de independencia cuando el Ministerio Público depende funcional y presupuestariamente a la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia que es nombrada por diputados. Y ellos mismos son los que eligen a quien lleguen a la Fiscalía, don Oscar. Efectivamente. A diferencia que en los otros procesos es la Asamblea la que participa. Yo soy de la tesis que el Ministerio Público debe ser un ente totalmente independiente, con presupuesto independiente, con una funcionalidad independiente de la Corte Suprema de Justicia. Así más o menos podríamos adecentar un poco el tema del Ministerio Público, que sí, realmente el Ministerio Público nos ha quedado a ver mucho y la Corte como tal. Tenemos un presidente de la Corte Suprema, el señor Fernando Cruz, que se da el tupe de mandarle un mensaje a un imputado en una causa como Johnny Francisco Araya Monge, el alcalde de San José, deseándole sus mejores parabienes en un mensaje. O sea, y lo reconocen los dos, y aquí no pasa nada. Y el señor más bien se da el lujo de regañar al OIJ por sacar eso a la luz pública. O sea, eso no puede ser. Pero te voy a agregar algo sobre la corrupción, porque la corrupción en Costa Rica está institucionalizada. Cuando usted tiene como gestor de obra pública, usted como Estado saca un cartel de licitación y usted como Estado lo asigna a la empresa que compitió, que ganó, que cobró menos, pero usted como Estado tiene el poder, luego de que usted designa a esta empresa, de aumentarle en un 50% ese contrato. Usted es tan corrupto, cuando digo usted no me refiero a Marlon, me refiero al Estado. El Estado es tan corrupto como el mismo corruptor privado. Eso hay que acabarlo, hay que quitarle al Estado esa potestad de aumentar los presupuestos cuando ya los ha asignado. Eso está en la ley de concesión de obra pública. Entonces la concesión de obra pública no es mala, es una gran idea, yo voté por esa ley. Pero hay que reformar esa parte y amarrarle al Estado esa potestad de decir, ok, ya usted entregó el presupuesto, ya usted designó a la empresa que va a hacer la obra pública, ya el Estado ya no tiene que meterse más que en recibir la obra a satisfacción. Don Oscar, me preocupan mucho las zonas costeras y el momento que están viviendo ahora, sobre todo en el marco del desempleo. Sí. Ellos no pueden hablar de reactivación económica, inclusive hablan de recuperación en este momento. ¿Cuáles serían las acciones, tal vez dos de las más importantes, que implementa usted en su plan de gobierno para esa recuperación en toda el área fuera de la gran área metropolitana, que significa, por supuesto, costas? Ni quepa duda que la decisión más importante es la expansión del régimen de zona franca. Y el régimen de zona franca, que está muy centralizado en el GAM, debe llevarse a las zonas deprimidas. Dicen que es que no es rentable. Claro que no es rentable si usted va a llevar Intel. O sea, si usted lleva Intel a una zona costera, por supuesto que no es rentable. Eso no hay que ser muy ducho en el tema para comprenderlo. Pero hay expresiones que se pueden manifestar y exportarse. Por ejemplo, lo que es manufactura. Hay mucha manufactura que se puede desarrollar en las zonas costeras de nuestro país, donde la mano de obra... donde la mano de obra no es tan calificada, no es tan preparada, pero sí podríamos estar ensamblando piezas
ensamblando partes. ¿No está pensando usted en convertirnos en maquila otra vez, no? Sí, lo digo abiertamente, sí, porque es mano de obra bien pagada, porque es empresas que quieren asentarse, que hoy están en China o que están en Nicaragua, que podrían estar en Costa Rica, y en lugar de estar la gente diciendo, ay, van a meter maquilas, sí, metamos maquilas, ¿cuál es el problema? Yo sí tengo la oportunidad de tener una persona trabajando, en lugar de tenerlo en drogas, en un puerto, prefiero tenerlo en una maquiladora, ganándose el salario, teniendo seguro social y llevando el sustento a su casa. Yo prefiero tenerlo ahí que tenerlo en un parque drogándose un muchacho, porque no hay oportunidades de trabajo de nada. Entonces mejor tener una maquiladora, una gran maquiladora en un régimen de zona franca que puede dar trabajo a estas personas que hoy están sin ningún oficio y sin nada que hacer en nuestras zonas costeras, perdiéndose muy lamentablemente por el abandono de los gobiernos. Entonces de eso, de no tener nada, a tener al menos una gran maquiladora de partes, de piezas para aviones, para componentes. ¿Por qué no tenerlas en nuestras zonas rurales? Por supuesto que sí. Don Oscar, muchas gracias por esta conversación. Ha sido una oportunidad de conocer cuál es su ideario para llegar a la presidencia de la República. Yo quiero pedirle a la gente que visite nuestra página partidopase.org. Ahí está nuestro plan de gobierno, donde hablamos de empleabilidad para personas con discapacidad, donde hablamos de salud, donde hablamos de deporte, de reactivación, muy a la usanza del PASE, con fundamento en el humanismo. Muchas gracias, don Oscar. Mucho gusto. Perspectiva Democracia Bicentenaria es un trabajo de producción audiovisual del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con Voto CR, que llega, por supuesto, a zonas que para nosotros es una alegría. Estar en televisión abierta, estar también, gracias a esa labor de producción, en medios regionales, alternativos y por supuesto también en cable. No olvide seguir las redes sociales del Colegio de Periodistas como Colper, Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, y también el @VotoCR, que para ustedes va a ser encontrado no solamente en la red social de Facebook, sino en Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Hasta luego.